Hola a todos, gracias que están con nosotros en Nueva Vida, esta serie de estudio con el Rav Michael Leitman. Hola Rav Leitman, hola tal Maldenbaum. Hoy día queremos hablar en nuestro programa sobre una persona especial. Queremos entender quién es Baal HaSulam, quién fue ese hombre y lo más importante aquí en Israel, cómo es relevante para nosotros. Sí, es un programa especial sobre alguien tan especial, tan importante para nosotros. Yo, por ejemplo, me impresiono de no haber escuchado de él cuando era chica o durante mis años de estudio. Es como que estuvo oculto como la sabiduría de la Kabbalah. Es una parte muy importante de mi historia como judía. Entonces quisiéramos escuchar hoy día esa parte sobre esa persona que hizo tanto. Y también podemos decir que no es era una persona muy sociable y con una gran riqueza cultural y social. Se encontraba con diferentes personas, pues se encontró con Ben Gurión. Hay muchas cosas interesantes en su historia y es importante que conozcamos. Nos gustaría preguntarle a usted, como una persona que lo conoce en profundidad, el estudio de que conoce en profundidad el estudio del cabalista, ¿quién fue Baal HaSulam? ¿Y por qué es tan importante que todos los conozcamos? Rab. Yo soy alumno de Rabash, Rab Baruch Shalom Alevi Ashlag, el hijo primogénito de Baal HaSulam. Rabash sabía mucho sobre todos los cabalistas, así generaciones y generaciones del oriente de Europa, detalles, realmente detalles, pero era muy difícil sacar esto de él porque realmente le gustaba hablar de todo tipo de muchas horas, estábamos en viaje y así hablábamos un poco del trabajo interno y todo tipo de cosas así alrededor de esto, sobre el orden de nuestro grupo o algo. Y cuando yo le preguntaba sobre cosas o información sobre la vida de los cabalistas, no se relacionaba tanto con esto. Y en especial si le preguntaba sobre Baal HaSulam o sobre sí mismo, no quería hablar tanto de esto. Es como que decía que es importante. Lo que sé, y escribieron sobre esto ya mucho e investigan hasta el día de hoy, yo no soy un historiador. Él en realidad me enseñó a no relacionarme con la persona en sí. Porque cuando nosotros hablamos sobre creaciones musicales o de la literatura, etcétera, nos importa qué es lo que pasa con la persona, con su vida, con su entorno, en qué entorno creció, los padres, los amigos, dónde estudió. Acá es importante también dónde estudió, pero en general, cuál fue su entorno, en qué época, etcétera, etcétera. En la sabiduría de la Kabbalah es menos importante, porque el cabalista vive en un mundo diferente, vive en el mundo superior, incluso si está con nosotros. Y por eso no vamos a poder investigar el orden de su vida, porque él estaba en un grado en el cual no podemos llegar. Entonces vamos a dividir la vida de los cabalistas en dos grados, el grado de este mundo y el grado del mundo superior. En el grado de este mundo, Baal HaSulam nació a fines del siglo XIX, 1885 creo, en Polonia. Varsha era una ciudad muy judía. Millones de judíos vivían en esa época. Era
muy especial en su estudio. A una edad joven ya llegó al lugar de ser Dayan de Barsha, que era un puesto muy, muy respetable, porque era una ciudad completamente llena de judíos ortodoxos, y él llegó a ser el Dayan, el que dirigía todo esto. Él era cuando era joven, ¿cierto? A la edad de 21 años, creo que tuvo el primer hijo porque se casó a la edad de 18 años. En 1906 nació su primogénito, que fue mi maestro, y el Rab con el cual estudió, el Rab mi Pursa, que es el nombre del lugar, Pursa es un lugar. Él por sí mismo estudió la sabiduría de la Kabbalah, pero no la enseñaba. Él estudiaba para sí. Y tal como le contó a Rabash, lo que pasó es que una vez Bala Sulam, cuando era un joven, llegó a Pursa, a ese pueblo, y cuando lo esperaba en su habitación, ese Rab estaba en alguna otra parte, y cuando volvió, entonces Baal Sulam comenzó a mirar la biblioteca y de pronto vio que había un libro que no conocía. Era el libro del árbol de la vida del Ari. Y lo tomó y lo abrió y comenzó a leer y se impresionó de que las preguntas que él preguntaba son preguntas que aparecían en la vida y se trataba y hablaban de esto de una forma tan simple y hermosa y en un lenguaje tal que era posible entender. Y comenzó a leer y se olvidó del tiempo y de pronto entró el rabí de Pursa y le gritó incluso: ¿por qué tomas libros que no son tuyos? Déjalos en su lugar. Pero él ya había aprendido lo necesario. Entonces preguntó lo que preguntó, recibió respuestas de su rab y después de grandes esfuerzos encontró el libro y comenzó a aprender. Y después encontró otros libros sobre la sabiduría de la Kabbalah. Y después llegó de vuelta a lo de Rabbi Pursa y le habló, abrió el corazón, le dijo que no podía sin esto y le pidió estudiar con él. Rabash nos contaba que él ya tenía una edad, que Rabash tenía 6 o 7 años y por lo visto, o cerca de 10 años, y una vez dijo: papá llegó del Rabbi Pursa y se acostó en la cama, al sillón, al sillón, después de ese largo camino, y dijo: tengo que buscar otro maestro. Este maestro ya no es suficiente. Y entonces decidió que por lo visto tiene que acercarse en un viaje a la tierra de Israel. Yo creo que eso fue en los años 1916-17. Y entonces comenzó a organizarse y comenzó a organizar judíos de Barsha para que viajen junto con él, personas que estaban conectados con él. Y pensó que todos los judíos debían de pasar a la tierra de judíos. Eso
era en oposición a la opinión del público ortodoxo, que también hay de aquellos en América que tampoco llegan a Israel, y entonces hubo muchos así. Entonces organizó aproximadamente 300 familias que junto con él viajaron, emigraron a Israel. Y cuando esto fue conocido por otros rabinos de Barsha, entonces hicieron sobre él como una especie de boicot, hasta tal punto que tuvo que escaparse de allá. Viajó con su familia y con todas estas familias, e incluso viajó primero que nada con su primogénito. Llegaron a través de Alejandría, de Egipto, a la tierra de Israel, a Jerusalén, en 1922. Y cuando llegó, trajo con él incluso máquinas para procesar luz, algo así. Un negocio muy sucio. Pero él pensó que podía organizar 5 o 6 alumnos y que juntos podrían trabajar y ganarse la vida, porque él sabía que era importante trabajar y ganarse la vida y no esperar recibir misericordia así que todo Jerusalén vivió de esa forma durante todos los años del exilio. Los judíos rezaban y por eso recibían dinero de afuera. Yo me acuerdo que mi abuelo tenía una caja una caja donde metían ya dinero antes del sábado y con ese dinero decía que eso era para la tierra de Israel, Eretz Israel. Entonces él llegó a la tierra de Israel y trajo máquinas, pero antes de que estas máquinas llegaran en el barco, reconocieron en Jerusalén que era Dayan de Barsha, había personas que contaban de él, y vio que no era posible ocuparse de esto, que tenía que entrar en la parte del rabinato. Entonces entró en el Golel, creo que dice, y quien que había es un lugar donde salías en un lugar físico y estaba escrito algo como Hayei Olam, la vida eterna. Él recibió a través de esto un sueldo y se convirtió en Rab de Givat Shaul, un barrio de Jerusalén. Y todos sabían que él se ocupaba de la sabiduría de la Kabbalah. No podía ocultar esto, porque también en el tiempo que también estudiaba la sabiduría de la Kabbalah. Y así su vida fue una vida dura. Su hijo, Rabash, mi maestro, cuando se casó a la edad de 18 años, así era, se acostumbraba en ese entonces. De inmediato comenzó a trabajar y trabajó toda su vida, según el mandamiento de su padre. Bala trabajó también
Tal, hay muchos rabbanim y muchos maestros. ¿Por qué precisamente Baal HaSulam? ¿Por qué? ¿Qué había en él tan relevante? Porque él pensaba en todos, en el público también que no era religioso. Es un cabalista que alcanza ese espíritu general que maneja toda la realidad, se incluye con toda esta estructura y por eso piensan todos, porque todos somos parte de esta estructura que nos maneja y nos lleva en un proceso específico y nosotros debemos participar en este proceso en una forma consciente, participando, y por medio del hecho de que participamos por nosotros mismos en ese proceso que tenemos que pasar, de esta manera sentimos este proceso de una buena manera y todos los grados de nuestro desarrollo son buenos. Los queremos, estamos abiertos hacia esto y entonces aceleramos nuestra corrección. Y es como una enfermedad, cuando el enfermo se ayuda a la medicina, digamos lo que le aconseja el doctor, entonces se cura de una forma más rápida. Lo mismo acá. Y por eso resulta que Baal HaSulam es muy cercano para nosotros porque escribió todos sus libros, o la mayoría de sus libros, muchos artículos, cartas, las escribió para personas que están lejos de la sabiduría de la Kabbalah. Los que conocían lo que es esta sabiduría en general para el pueblo de Israel o para toda la humanidad. Entonces él se dirigía tanto al pueblo de Israel como a las naciones del mundo y explicaba que el propósito general al que tenemos que llegar pertenece a todos. Solamente que hay una diferencia, porque el pueblo de Israel primero que nada tiene que hacer la corrección y después todo el mundo. La corrección de nuestra naturaleza egoísta, en la cual somos enemigos unos del otro, y cambiar esta naturaleza por una buena naturaleza, en lugar del odio al prójimo, amor al prójimo. Esa es toda la base de la sabiduría de la Kabbalah. Y si hacemos esto, esta sabiduría nos explica cómo hacerlo en la práctica, porque de esa manera nos conectamos como un hombre, como un corazón. Todo Israel son amigos, el ama a tu prójimo como a ti mismo, y entonces llegamos dentro de la conexión entre nosotros a la revelación de la realidad superior. Y entonces descubrimos adicionalmente a nuestra vida el sistema que nos maneja aquí, la providencia sobre nosotros, el sistema de providencia y manejo. Y entonces sabemos cómo arreglar nuestra vida de una mejor manera. Simplemente es para la mejoría del hombre. Y esto es con la condición de que la persona se identifica con la fuerza superior. Entonces la sabiduría de la Kabbalah nos enseña la fuerza general, la única, que es, no hay nadie más que él, que es bueno y benevolente. ¿Y cómo podemos acercarnos a esto? Tal. ¿Qué es lo que quería alcanzar cuando se dirigía a tantas personas? Quería traer a la sabiduría de la Kabbalah al pueblo, así también lo escribió en su libro pequeño llamado Matan Torah, la entrega de la Torah. En sus escritos que escribió para el pueblo también tuvo muchos problemas de esto, porque no todos estaban de acuerdo en que escribía así. Esto sacó también el diario de la Nación y de inmediato lo cerraron. Hicieron sobre él, lo molestaron lo más posible, a pesar de que él realmente estaba en contra de esto, porque vio que aquí estamos ante un destino. Él vio de forma anticipada muchas cosas, el Holocausto. Le escribió a los judíos de Rusia
viajó en especial, escribió contra Rommel y Stalin. En resumen, se cuenta que él hizo acciones tales que Rommel dejó este lugar y Stalin murió. Entonces, la tierra de Israel se salvó de la conquista de los alemanes nazi, y los judíos de Rusia también se salvaron del exterminio realmente, porque Stalin quiso llevarlos a Siberia y terminar con ellos. Con sus fuerzas espirituales, sí, todo nuestro mundo está manejado por esas fuerzas. Él escribió muchos libros que no los terminó y después continuó con otros. Los libros de estudios de hasta Atzilut, Pri Jajam, está su explicación especial sobre los escritos del Ari, que es lo principal en la Kabbalah, que se llama Panim Meirot Umasvirot, de los escritos del Ari. Después escribió el estudio de las 10 Sefirot y el Zohar, la explicación del Zohar, sobre todo el Zohar, y por eso recibió el nombre de Baal HaSulam, porque su explicación sobre el Zohar lo llamó Sulam, escalera. ¿Por qué escalera?, pregunta tal Rab. La explicación está escrita, dice Rab, de forma tal que la persona, si lo estudia, puede por medio de esto subir desde el alcance de este mundo al alcance del mundo superior. Y por eso así lo llamó. Porque todas nuestras correcciones es como subir una escalera de 125 grados. Así. Era una persona muy especial. Estaba muy inmiscuido en todo lo que pasa en Israel. Pasó también después a vivir de Jerusalén a Yafo, de Yafo a Bnei Brak, a Tel Aviv. Cambió muchos lugares. No tenía un departamento propio, sino que vivía de una forma bien con lo mínimo. No dejaba nada, ni siquiera una moneda en su bolsillo. Era una persona completamente por el bien de los otros, Rab. No solamente por el bien de los otros, sino acercar a la tierra de Israel fuerzas, no simplemente que da su dinero a los pobres, que por medio de esto quería hacer una gran corrección en el pueblo. Es algo mucho más elevado que dar una moneda tal. En ese entonces no lo escuchaban. Rab dice, sí, no, nunca escucharon. Rabbi Shimon tampoco era escuchado y estaban en contra de él. ¿Qué es lo que vemos durante toda la historia? ¿Cómo fue? Incluso antes de la entrada de la tierra de Israel, con todos los problemas, desde Abraham en adelante. Por eso pregunto, es una persona que vivió relativamente en nuestra época y que pudo haber cambiado la realidad. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera hecho? Rab, eso, yo ni siquiera quiero pensar en eso. Nosotros no nos ocupamos en suposiciones. Rab, ¿es posible corregir en algo? Rab, no se trata de corregir, sino continuar con su método y tratar hoy día de traer esto al pueblo de Israel. Nuestro trabajo, nuestra misión es esa. Su Hijo preparó todo para que nosotros sí podamos realizar esto. Oremos. En una frase o dos, ¿cuál fue su entrega al mundo?
Bala Sulam, dice Rab, nos abrió la sabiduría de la Kabbalah de una manera que podemos usarla para traer la corrección al mundo y elevar nuestro mundo al mundo superior. Oren, y cuando él soñó sobre un mundo corregido, ¿sobre qué soñó? Rab, él hablaba, tal como escribe en su libro llamado La Última Generación, que una forma de vida equivalente a todos. Ama a tu prójimo como a ti mismo en todo el mundo. Un hombre a su prójimo ayudará y no hay diferencia entre las personas. Todos están en una comuna buena, hermosa. Cada uno está en el alcance de su vida eterna. No estamos hablando de esta vida corporal, de la vida del cuerpo, sino la vida del alma, donde todos juntos vivimos completándonos unos a otros. Eso es lo que podemos alcanzar por medio de su método. Su método no es es el mismo método que escribieron el resto de los cabalistas, solamente que lo hizo de una forma que podemos usarlo y tener éxito, en especial cuando su hijo primogénito Rabash continuó tras él y realmente hizo una entrada suave de Bala Sulam hacia nosotros. Oren, sobre su hijo vamos a hablar en otra conversación. Nuestro tiempo está a punto de terminar. Digamos lo siguiente, si hoy día pudiéramos decir en la conciencia pública, hablar de Bala Sulam, ¿qué es lo que tengo que ver en la cabeza? Rab, que no tenemos una persona más importante para nuestra generación que él. ¿Por qué él es el más importante? Porque es el que nos dio las herramientas para llegar a la vida superior, eterna, plena, también en este mundo y en toda la realidad, en todo lo posible. Sacar todas las molestias, problemas, unirlos, llevarnos a las soluciones de conflictos, no solamente en la tierra de Israel, sino en todo el mundo. Él procesó toda la sabiduría de la Kabbalah desde Adam Rishon hasta él, por medio de todos los cabalistas, los patriarcas, Moshe, todos los sabios y en especial de ahí en adelante, con el trabajo de Baal Shem Tov, todo lo concentró y lo trajo de una forma en que podemos sostener esto y que puede ser usado por cualquiera. Oren, muchas gracias, Rav Leitman. Rav murió en Jerusalén y fue enterrado también allá. Y en el día de su muerte llegan allá muchas personas. Y año por año cada vez llegan, comienza a ser más respetado y conocido que lo que fue hace un número de años. Ahora, entonces hay un avance. Sí. Gracias Tal, gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima vez. Todo lo mejor, nueva vida.